Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 conformado por Jimena Irigoyen, Carlos Serrano, David Esquivel y su servidora Elsie Andrés. Nosotros vamos a presentar el sistema HACCP para el chorizo. Como contenido de nuestra presentación, primero se hará una introducción al tema, la descripción del alimento, el diagrama de la empresa, las actividades previas a la implementación del HACCP, los principios del HACCP y una conclusión. La importancia del alimento. Uno de los principales problemas de salud pública en México radica en la alta incidencia de cuadros de gastroenteritis como resultado de la ingestión de alimentos contaminados. Entre los alimentos involucrados con mayor frecuencia como causantes de enfermedad se encuentran la carne y los productos elaborados a base de esta, entre ellos los embutidos como el chorizo y la longaniza. Es imperativo implementar programas de manejo higiénico-sanitario durante su producción, almacenamiento y comercialización que garanticen la obtención de un embutido de calidad e inocuo. Junto con el chorizo, la longaniza es el producto cárnico crudo más popular en México. Son una molienda fina de recortes de carne y sobras de cortes que buscan encapsular la carne y conservar pequeñas partículas de grasa. Existen dos tipos de recortes, de 80-20 y de 60-40. Se utilizan carne porcina, grasa y especias, y el producto final se debe refrigerar a 4 grados centígrados una vez embutido. En México, la porcicultura ocupa el tercer lugar en volumen y valor de ganado de pie y carne en canal. En 2013 la producción fue de 1.660.000 toneladas, lo que equivale a 21.62 pesos por kilogramo y 35.9 mil millones. Y los principales productores de cerdo fueron Jalisco, Sonora y Puebla, que equivale al 48.5% de la producción nacional. En México, el chorizo es el tercer embutido de mayor consumo. El consumo per cápita de embutidos en el país va a la alza, porque mientras en 2011 fue de 7.8 kilos por persona, en 2017 la cifra subió a 8.6 kilos por persona. En México, en la década de 1980, surgieron dos brotes de triquinosis que ocasionaron 364 casos. En uno se consumió longaniza y en el otro chorizo. En uno de ellos se encontró espirales en la carne de cerdo procedente del rastro donde se vendió el producto. La triquinosis es una enfermedad parasitaria provocada por la invasión de las larvas de la triquina en los músculos del organismo y que se caracteriza por fiebre alta, dolores musculares y vómitos o diarreas. En 2005 se llevó a cabo un estudio para determinar la prevalencia de salmonela en alimentos en Tamaulipas. De los 1.300 alimentos muestreados, 24 resultaron positivos a salmonela. De estos, el chorizo fue el alimento más contaminado, siendo esto un 20%. Asimismo, en 2014 en Vizcaya, España, hubo un brote de infecciones por Salmonella entérica cerovar tifimurium asociado al consumo de chorizo de elaboración casera que se vendía en un mercado local, el cual afectó a 6 personas. Las propiedades del chorizo son las siguientes. Está formulado en base a la mezcla de carne de res, tocino, fécula, hielo, sal curante, polifosfato y condimento de especias como ajo, cebolla, pimienta y orégano en estado fresco. Su estado físico es sólido, tiene un color café rojizo, tiene un aroma y sabor característico de un embutido ahumado, se almacena en su envase original sellado y bajo condiciones de refrigeración, y en condiciones óptimas de almacenamiento tiene una duración mínima de un mes. Primeramente se recibe la materia prima, que en este caso sería la carne, y las especies necesarias para elaborar el chorizo. Posteriormente se pesa esta materia recibida para posteriormente picar la carne y el tocino en trozos gruesos. Posteriormente se lleva a la molienda, donde se va a mezclar con los condimentos restantes y con el agua. El embutido se lleva a cabo en la tripa de cerdo, que es alrededor de un calibre de 40 a 60 milímetros y de 50 a 60 centímetros. Después se lleva al porcionado y al secado para posteriormente pasar a la etapa de ahumado, que dura 12 horas a una temperatura de 45 a 48 grados centígrados. Para finalizar, el chorizo obtenido es almacenado a una temperatura de 8 a 12 grados centígrados aproximadamente. Y ya con esto el chorizo está listo para su venta. Aquí tenemos el diagrama de la empresa, que nos indica en dónde se va a llevar a cabo cada uno de los pasos antes mencionados en nuestro diagrama de flujo. Primeramente, aquí va a estar en donde dice 1 la recepción de la materia prima, inmediatamente donde dice 2 se va a llevar a cabo el pesaje, en donde está señalado con un 3 se va a llevar a cabo el picado, en donde está señalado con un 4 la molienda y el mezclado, en donde está señalado con un 5 se va a llevar a cabo el embutido, en el 6 se va a llevar a cabo el porcionado y el secado,
en el 7 el ahumado y en el 8 el almacenamiento. Las buenas prácticas de manufactura o BPM constituyen un requisito básico para la comercialización en el ámbito internacional y su aplicación posibilita obtener productos inocuos para el consumo humano. Los criterios más importantes a tener en cuenta en el procesamiento de la carne de cerdo se describen a continuación: estructura edilicia, equipos y utensilios, personal, documentación, contaminación cruzada, programa de higiene y desinfección, programa de eliminación de desechos y programa de lucha contra plagas. Para una construcción edilicia, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el lugar de procesamiento y el edificio, el cual no debe estar expuesto a inundaciones, a olores, a humo, a polvo o gases. También la construcción, los materiales y el diseño, donde tiene que ser una construcción sólida y que sean sanitariamente adecuados estos materiales. Los materiales deben de ser fácil de limpiarse y desinfectarse adecuadamente. Y el diseño debe de ser específico para poder colocar todos los equipos y poder maniobrar con un espacio suficiente entre cada uno. También se debe de tomar en cuenta que en esta construcción debe contar con una buena iluminación, ya sea natural o artificial, tenga una buena ventilación evitando un calor excesivo. Se tiene que señalar cada una de las tuberías de acuerdo a los reglamentos. También se debe tener un abastecimiento de agua y para poder tener una evacuación de los efluentes, donde se asegure que el agua que se está abasteciendo es segura y tiene una presión adecuada, y un sistema de evacuación de efluentes y aguas residuales que en todo momento debe estar en un funcionamiento adecuado. Las dependencias auxiliares y los servicios generales, la sala de calderas, la sala de máquinas, los vestuarios, los servicios sanitarios, los depósitos y el laboratorio, donde cada dependencia debe estar construida de manera independiente al procesamiento. Los equipos y utensilios deben estar adecuados a las dimensiones y los requerimientos del producto, así como estos deben contar con características de seguridad para poder evitar al mayor grado posible los accidentes, tanto con los operadores como con el producto final. De igual forma, el material empleado debe resistir condiciones de temperatura y pH a las soluciones de limpieza y desinfectantes para evitar contaminantes y que su vida útil sea lo más larga posible. Normalmente se ocupan acero inoxidable de grado alimenticio. El personal puede ser un vehículo de contaminantes, por lo cual debe asumir con suma responsabilidad las tareas a su cargo, ya sea de limpieza como de gerenciamiento, dado que cada actitud aporta a la calidad el producto final. Es importante también asumir que se les requiere dar capacitación constante a los operadores y trabajadores dentro de la planta. Cabe destacar que es importante el tener avisos de mantener la higiene en las instalaciones y los productos, así como también deben mantener una conducta higiénica las personas que trabajan, el colocar de manera adecuada toda la ropa de trabajo. Existe información que se requiere documentar, entre ellas son las indicaciones para la manipulación y elaboración de cada etapa, los datos objetivos de la producción y distribución del producto, las características de los insumos recibidos y productos elaborados, las responsabilidades de cada persona, las anomalías que se pueden encontrar dentro del producto o materias primas, por lo cual esto nos va a permitir conocer la historia de un lote producido y poder identificar los fallos que pudiera llegar a tener esto. La contaminación cruzada es un proceso donde un producto o materia prima puede ser contaminado por un producto o materia prima de otro proceso. Por lo tanto, la planta debe contar con divisiones para poder realizar todas las tareas que se requieren con la finalidad de no exponer el producto a contaminaciones, ya sea por la recepción de insumos y materias primas, las tareas de limpieza, el almacenamiento de productos terminados, el envase o los implementos de limpieza y mantenimiento. También se puede contaminar por los servicios para el personal, como lo son los lavabos y los inodores, cuando no se tiene una buena limpieza al momento de ir
a utilizarlos. La empresa también debe contar con un programa de higiene y desinfección, donde el procedimiento básico que se va a seguir pues es un barrido preliminar, donde se hace la preparación de una solución de detergente alcalino con agua caliente a 55 grados centígrados. Posteriormente se hace una humectación de la superficie, donde se va a limpiar con una solución de detergente. De 10 a 15 minutos se deja que actúe. Posteriormente se hace un lavado mecánico con cepillo, se hace un enjuague, se seca y posteriormente se desinfecta con agua clorada a 200 partes por millón de cloro. Se realiza un enjuague y un secado. Los procedimientos de limpieza se pueden clasificar en dos tipos: común y especial. Los de tipo común son los que se realizan entre turnos de la misma jornada, mientras que las especiales se realizan al final de cada jornada e implican el desarme de los equipos con el objeto de lograr la limpieza de los compartimentos de los mismos. Para el programa de eliminación de desechos existen criterios para poder tener un buen manejo, los cuales deben contemplar que se evite la contaminación de los productos y o del agua, se evite la propagación de las plagas, se retiren los desechos de las zonas de faena y procesamiento todas las veces que sean necesarias y por lo tanto al menos una vez al día. Se limpie y se desinfecte todos los recipientes que se utilizan para almacenar los desechos y los equipos que hayan entrado en contacto con todos los desechos. También la zona de abastecimiento de residuos debe estar limpia y desinfectada, y esta debe estar separada de la zona de producción. Para el programa de lucha contra las plantas, pues existe una tendencia actual en la lucha contra las plagas, la cual recomienda que los establecimientos deben centrar sus esfuerzos en la prevención, colocando barreras en las posibles entradas y ejerciendo rigurosos controles a los alrededores. Por lo tanto, pues se debe de revisar que antes de aplicar los plaguicidas se deben de proteger de la contaminación los productos y a todos los equipos, los utensilios y los contenedores que puedan entrar en contacto con los mismos. También el responsable de la aplicación del plaguicida pues debe tener ropa protectora para poder evitar el contacto con la piel. Debe presentarse una especial atención al lavado de la ropa, ya que se debe de eliminar la sustancia tóxica aplicada. Después de aplicar los plaguicidas hay que limpiar minuciosamente el equipo y los utensilios, ya que para que se pueda garantizar la seguridad de que han sido eliminados todos los residuos de los plaguicidas. Para los principios del HACCP tenemos que se realiza un análisis de riesgo, la identificación de los puntos de control, los límites críticos, el sistema de control para los puntos críticos, las acciones correctivas, el procedimiento de monitoreo y la documentación. Para el análisis de riesgo podemos tener que la recepción de materia prima, donde la llegada de la materia prima y el despacho hacia las instalaciones de la fábrica puede tener una posible contaminación microbiana y también puede tener posibles daños del empaque, donde lo hace susceptible a contaminación. Para el pesaje de la materia prima, la operación del pesaje puede tener como riesgo el mal uso de la pesa digital. La separación de los productos cárnicos no puede tener una confusión en los productos. En el picado, al momento de realizar la operación con el cuchillo, se pueden tener heridas, cortes y contaminación del producto. Por lo tanto, puede existir una contaminación microbiológica de los insumos por una carga bacteriana que está presente en el cuchillo, en la mesa, en las manos del operador. El siguiente paso a analizar es la molienda y mezclado, cuya operación implica que en una máquina moladora se adiciona el producto picado con agua y aditivos para homogeneizarlo y preparar una mezcla. Tiene 4 riesgos: aditivos contaminados, contaminación física, química o biológica del producto en máquina o por el operario, exceso de aditivos o exceso de agua. Los 3 primeros son puntos críticos de control. El siguiente paso es el embutido, donde la masa es embutida en la tripa. Los riesgos son contaminación biológica por máquina embutidora, contaminación biológica por tripa maltratada y contaminación por manos del operario. Los 3 implican un punto de control. Posteriormente, en el porcionado y secado, la operación implica que la masa embutida se ata y luego se porciona para suspenderlo en varas y colgarse. Implica 3 riesgos: la contaminación por cuerda o pita, la ruptura de la cuerda o mal atado y la salida de la pasta desde el producto embutido, o la contaminación microbiológica por varas al colgar. Los 3 implican un punto de control. En el ahumado, el producto es llevado a la cámara de ahumado. El ahumado deficiente, la inflamación del producto por llamas y el exceso de tiempo de ahumado son puntos de control. Asimismo, en el almacenamiento, se deben de instalar en fábricas en un lugar seco a no más de 12 grados centígrados. El riesgo es que la temperatura sea superior a 12 grados centígrados, que también es un punto de control.
Una vez analizados los riesgos, se prosigue a evaluar la probabilidad de ocurrencia y qué tan significativo es el peligro. En la recepción de la materia prima es baja la probabilidad de que ocurra una contaminación microbiológica, por lo tanto no es significativo el riesgo. Posibles daños en el empaque del producto que puedan hacerlos susceptibles a contaminación es de media ocurrencia, por lo tanto tampoco es significativo. En el pesaje de la materia prima, una mala calibración de la pesa digital es de baja ocurrencia, tampoco es significativo. En el picado, heridas, cortes del encargado o contaminación del producto es de media ocurrencia, sin embargo es un peligro significativo. La contaminación microbiológica de los insumos por carga bacteriana presente en el cuchillo, mesa o manos del operario es de alta ocurrencia y es un peligro significativo. Para los puntos de control de molienda y mezclado, así como embutido, el análisis de riesgos se detalla con la probabilidad de ocurrencia. En la molienda y el mezclado es baja la contaminación de aditivos, es media la contaminación física, química o biológica del producto en la máquina o por medio del operario y es media en el exceso de aditivos como nitritos. El peligro significativo se inclina más a la contaminación físico, química o biológica por parte del producto del operario. En cuanto al embutido, la de mayor importancia es la contaminación biológica por máquina embutidora y la contaminación por manos de operario. Sin embargo, la contaminación biológica por tripa maltratada es baja ya que está muy bien controlado ese proceso. En cuanto al porcionado y secado, implican tres riesgos. La contaminación por cuerda o pica es de baja ocurrencia y no es significativo. La ruptura de la cuerda o mal atado y salida de la pasta desde el producto embutido es de baja ocurrencia y es un peligro significativo. La contaminación microbiológica por varas para colgar es de media ocurrencia pero no es significativo. En el ahumado, un ahumado deficiente es de baja ocurrencia, sin embargo es significativo. La inflamación del producto por llamas es de baja ocurrencia y no es un peligro significativo. El exceso de tiempo de ahumado es de alta ocurrencia y es un peligro significativo. En cuanto al almacenamiento, la temperatura superior a los 12 grados centígrados es de alta ocurrencia y también es un peligro significativo. Una vez evaluados los riesgos, se prosigue con los puntos críticos de control. Este implica en saber si el paso operacional va a ser o no va a ser un punto crítico de control mediante las siguientes preguntas. ¿Existen medidas preventivas de control? ¿Es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad? ¿Ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que produzca un peligro? ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables o podrían estos aumentar hasta niveles inaceptables? ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca una fase posterior? Así se concluye que el picado es un punto de control. La molienda y el mezclado no es un punto crítico de control, así como el embutido. El porcionado y secado, ahumado y almacenamiento sí son puntos críticos de control. Una vez establecidos los puntos críticos de control, se prosigue a saber cuál es el límite crítico para que ocurra el riesgo o no. En el picado, el riesgo de heridas, cortes del encargado y contaminación del producto indica que debe de ser dentro de un periodo de 3 meses no mayor a un 3% de incidencia. La contaminación microbiológica de los insumos por mal aseo de cuchillo o mesa se debe de evitar mediante el límite de lavar y desinfectar el cuchillo por una inmersión en agua caliente a 84 grados centígrados por 1 minuto al inicio de cada proceso. Asimismo, la contaminación por operario se va a limitar con el límite crítico del uso de la mascarilla y gorro todo el tiempo, así como un lavado de manos después de cada operación sin excepción. En el porcionado y secado, el deficiente secado implica que el control y el tiempo de temperatura del secado se deben de seguir según el proceso. Y en la ruptura de cuerda o mal atado y salida de la pasta del producto embutido, se debe tener hasta un 5% de producción en periodo de 3 meses de merma como máximo. Para el ahumado se deben de realizar al menos 12 horas continuas a 44 o hasta 48 grados centígrados. En caso de inflamación no deben de ser más del 5% de la producción total del producto. Asimismo, en el almacenamiento no se deben superar los 12 grados centígrados. Se debe de monitorear 3 veces al día esta temperatura. Las acciones correctivas están aplicadas de acuerdo al riesgo en cada punto crítico de control. En caso de que en el picado de carne haya una contaminación de materia prima por alguna herida del operario, su acción correctiva es la detención del proceso, la revisión y asistencia médica en caso de ser necesario, corregido por el operario y el encargado de planta. Si en el mismo punto crítico de control
ubicamos una contaminación microbiológica de los insumos por un mal aseo de los cuchillos y superficies, su acción correctiva será desechar el producto y reiniciar los procesos sanitarios con soluciones desinfectantes nuevas y rectificando los procesos de higienización, corregido por los operarios y responsable del control de inocuidad. En el caso de la molienda y el mezclado, si el riesgo es un contenido elevado de aditivos, la acción correctiva será adicionar mayor cantidad de materia prima cárnica y disminuir la concentración de nitrito y procesar, corregido por el personal capacitado en la producción. Si en el mismo punto crítico encontramos una contaminación de producto en la máquina, que sea por el operario o por aditivos, la acción correctiva será desechar el producto y reiniciar los procesos sanitarios con soluciones desinfectantes y nuevamente rectificar los procesos de higienización, corregido por el jefe de planta y los manipuladores del producto. En el punto crítico de control de embutido tenemos 3 riesgos. El primero es la contaminación por máquina embutidora, con la acción correctiva de la detención del proceso, lavado y desinfectado de la máquina. El segundo es la contaminación biológica por tripa maltratada, con la acción correctiva de la detención del proceso, regresar al tratamiento de la tripa y continuar con otra seleccionada. Y el tercero es la contaminación por manos del operario, con una acción correctiva de la detención del proceso y limpieza. Todo esto corregido por los operarios y los responsables de control de inocuidad. En el punto crítico de control de porcionado y secado, tenemos el riesgo de la pérdida de humedad deficiente, cuya acción correctiva solo es repetir el proceso. Esto será corregido por el responsable de control de calidad y los operarios. En el punto crítico de control de ahumado, tenemos 2 riesgos. La ruptura o mal atado que lleva a la salida de la pasta desde el producto embutido, con la acción correctiva de retirar el producto, ya que es un producto inviable, corregido por operarios y responsables de control de calidad. Y el segundo riesgo, que es la falta de ahumado, con la acción correctiva de repetir ahumado hasta 12 horas, corregido por operarios y responsable de control de calidad. En el último punto crítico de control, siendo el almacenado, tenemos 2 peligros con la misma acción correctiva. Estos peligros son la inflamación por producto en llamas y el exceso de tiempo de ahumado, con la acción correctiva de la eliminación del producto debido a ser un producto inviable y corregido por los operarios y responsables de control de calidad. El tercer peligro son temperaturas superiores a 12 grados. La acción correctiva de este peligro es la disminución de la temperatura en cámara de refrigeración con un seguimiento de la temperatura cada 30 minutos. En caso de que no baje la temperatura, se debe cambiar de cámara y enfriar el producto con hielo limpio, corregido por los operarios y responsables del almacenamiento. Procesos de monitoreo. Los monitoreos irán de acuerdo al riesgo en cada punto crítico de control. En el caso del picado de carne, si el riesgo es la contaminación de la materia prima por herida del operario, el monitoreo es visual y quien lo monitorea es el encargado de la planta con una frecuencia de cada que ocurra. En caso de tener una contaminación microbiológica de los insumos por mal aseo de cuchillos y superficies, es monitoreado mediante una inmersión completa de los cuchillos en agua a 84 grados centígrados por el responsable de control de inocuidad cada que entre un nuevo lote de carne. En el segundo PCC, que es molienda y mezclado, si el riesgo es el contenido elevado de los aditivos, el monitoreo será el pesaje de los aditivos por el personal capacitado en la producción previo a cada elaboración de mezcla. En el segundo riesgo del mismo punto crítico de control, que es la contaminación del producto en la máquina por algún operario o por aditivos, su monitoreo será visual para restos orgánicos. Habrá un lavado y desinfección de las máquinas, monitoreado por el responsable de control de calidad con la frecuencia de cada que entre un nuevo lote de producto y se encuentre materia orgánica extraña en la máquina. Para el punto crítico de control de embutido, si el riesgo es la contaminación por máquina embutidora, su monitoreo será desinfectar y lavar la máquina previa a cada lote. En caso de contaminación biológica por una tripa maltratada, el monitoreo será visual para el resto de residuos orgánicos, cada que entre un nuevo lote al proceso. En caso de contaminación por manos del operario, su monitoreo será visual cada que el operario salga del área del proceso y reingrese. Todo esto monitoreado por el responsable de control de inocuidad. En el caso del porcionado y del secado, si el riesgo es la pérdida de humedad deficiente, el monitoreo será la temperatura y el tiempo, monitoreado por el responsable de control de calidad con una frecuencia de que al principio a la mitad y también se realice al final del proceso. Para el punto crítico de control de ahumado, si el riesgo es la ruptura o el mal atado, su monitoreo será visual cada que un lote termine el proceso. Si el riesgo es la falta de ahumado, el monitoreo será organoléptico, también revisando la temperatura y el tiempo cada que un nuevo lote entre al proceso. Si el riesgo es la inflamación por producto en llamas, el monitoreo será visual cada que el operario salga del área de proceso y reingrese. Todo esto monitoreado por el responsable de control de calidad. Para el último PCC, que es almacenamiento, si el riesgo es un exceso de ahumado, el monitoreo de la temperatura y el tiempo será necesario. Esto al principio, a la mitad y al final del proceso, todo dado por el responsable de control de calidad. En caso de que las temperaturas sean superiores a 12 grados, el monitoreo será la temperatura
esto 3 veces al día por el responsable de control de calidad y las cámaras de refrigeración. Documentación. En el caso de la documentación, tendremos un formulario con fecha y hora, la extensión de los puntos críticos ya establecidos en el proceso, la acción que está relacionada a cada PCC y sus respectivos límites críticos explicados anteriormente, con una medición y una descripción, y con el responsable de estas mediciones y descripciones que tenga su nombre y su firma, también viendo si cumple o no esos límites críticos. Tenemos el caso del punto crítico de control de picado, una acción de un lavado y desinfección de cuchillos en agua caliente con un límite crítico de mínimo una temperatura de 84 grados por 1 minuto. En caso de que esto se cumpla, tendrá que ponerse si se cumple y nombre de quien evalúa y su firma. Otro pequeño ejemplo es de si en el almacenamiento tenemos una temperatura mayor a 16 grados, nos vamos al formulario, nos dirigimos al punto crítico de control de almacenamiento que establece el límite crítico de 12 grados como máximo, describimos que hay una temperatura mayor a lo establecido y ponemos que no cumple con ese límite crítico. Como conclusión del HACCP, tenemos que empleando acciones preventivas se pueden disminuir los puntos críticos, pero que también es fundamental la constante capacitación de los empleados. Por otro lado, el constante monitoreo de los puntos críticos de control en el proceso permitirá que se llegue a un producto final de buena calidad. Por último, llevar un registro permite controlar el proceso de una mejor forma. Muchas gracias por su atención.